Nosotros iniciamos una serie que hemos titulado El perfil de un verdadero discípulo. Este título viene de un libro que leí hace más de 20 años, 25 años quizás, de Oswald Sander, un libro espectacular. Averiguamos si podíamos tenerlo en la librería con los distribuidores, pero resulta que es un libro tan viejo que ya casi no se encuentra físicamente. Hay algo que ese libro tiene y a mí me gustaría que usted lo abrazara al leerlo, porque es un pequeño comentario del Sermón del Monte, el texto base con el que estamos trabajando esta serie. Lo tenemos en una versión digital que compartimos con aquellos que están en el crecimiento. Si usted está en el crecimiento, usted va a tenerlo como una cortesía de la comunidad, pero vamos, tiene que ir al crecimiento, así que una pequeña cuña para que lo pueda iniciar si no lo ha iniciado. Este libro me dio una idea, porque ¿qué es lo que busco como pastor? Quiero abrirte el corazón, sobre todo consciente de los días malos que vivimos. Que tú puedas ser lo que Dios espera que seas. Que tú puedas vivir de tal manera que realmente estés consciente de que estás preparado para tu encuentro con el Señor. Un encuentro que puede suceder de dos maneras. Te llama a su presencia o Él regresa. Una u otra. Y sea lo uno o sea lo otro, mi oración es que tú estés preparado. Entonces, decidimos mirar lo que el Señor Jesús nos invita a vivir como creyentes, porque el perfil de un verdadero discípulo describe cómo debe ser el hombre, la mujer que vive para Dios y que quiere entrar en el reino de los cielos. Y paradójicamente, Jesús comenzó hablando de algo que es contracultural. De hecho, el título de la sesión anterior, para los que no estuvieron, se titula La paradoja de la bancarrota. Porque, vamos, en este lugar, dígame si me equivoco, ¿quién desea ser feliz con sinceridad? ¿Cierto? Todos deseamos ser felices. Todos de alguna manera buscamos un espacio de paz, de felicidad, de dicha. Y el mundo en general nos dice, bueno, si logras esto, si tienes aquello, si llegas a tal lugar, probablemente vas a encontrar la felicidad. El único detalle es que no siempre uno se sacia. Entonces el Señor Jesús dice, mira, bienaventurados, dichosos, felices. Y Él empieza a marcar el camino a la felicidad. Y paradójicamente, Él nos presenta algo que tiene un contrasentido. Es algo completamente novedoso para la audiencia, pero contracultural, desafiante. Porque Él dice, dichosos los pobres en espíritu. Así es como inició, y de esto hablamos la semana anterior. Pobreza y felicidad no son palabras que encajen en la mente de la gente, pero fue Jesús quien nos invitó a transitar de esa manera. Tú sabes, nosotros vivimos en un entorno donde se nos ha enseñado a proyectar una sonrisa, así sea para las redes sociales, para proyectar felicidad, aunque en el fondo a lo mejor estemos sedientos de genuino placer, de genuina paz. Pero vivimos con esa necesidad crónica de defender nuestras posturas en los comentarios que la gente muchas veces dice, hace, y nos enredamos en discusiones porque de alguna forma tratamos de validar. Pero el Señor inicia diciendo, hey, cuando tú te declaras en bancarrota, paradójicamente, empiezas a encontrar el verdadero camino a la felicidad. Porque bienaventurados los pobres en espíritu tiene que ver con el hecho de reconozco que estoy desnudo, que necesito a Dios, que no hay nada en mí que yo pueda argumentar para justificar mi forma de vivir delante de Dios. No tengo nada que me ayude a justificarlo. Entonces todo esto desemboca en una realidad que me confronta, y al ser confrontado no tengo otra reacción sino llorar. Y eso me lleva a la segunda parte de lo que Jesús dijo. Bienaventurados los que lloran. Estas dos cosas chocan con la cultura, porque llorar se ve como debilidad y pobreza se ve como algo distinto al éxito. No me digas que el camino a la felicidad es en la pobreza espiritual y con el quebranto y termino en lágrimas. Pero luego el Señor avanza y Él dice, mira, cuando tú te declaras en bancarrota, es decir, reconoces la necesidad de Dios y estás en esa condición donde solo su gracia te sostiene, donde ya no puedes sino reconocer tu condición y por causa del pecado, reconocer la necesidad de Dios y terminar, tú sabes, quebrantado delante de Él. Él dice, bienaventurados los mansos.
hay un punto donde uno cede. Y uno dice: Dios, ya no lucho para defenderme. Renuncio a la autodefensa, a la autojustificación. Renuncio a este intento de justificar aquello que yo hago para tratar de aliviar mi conciencia. ¿Y sabes qué? Voy a tomar las palabras de John Stott, un teólogo inglés de hace poco tiempo. Él decía: la mansedumbre, esa que se menciona, que es una virtud poco vista en la actualidad, es la consecuencia natural de la pobreza de espíritu y del llanto por el pecado. Esa mansedumbre es el reconocimiento ante Dios de que no tenemos derechos propios que defender. En otras palabras, Dios, me rindo. No hay forma en la que yo pueda justificar vivir como el sistema me dice cuando tú me invitas a vivir de una manera distinta. Y a partir de ahí, Jesús avanza en su enseñanza. Ya no se trata solo de lo que está ocurriendo en tu corazón, en la intimidad con Dios. Ahora se trata de lo que se hace evidente a los ojos de la gente y que fluye desde adentro de ti, que expresa lo que realmente ocurre a través de tus relaciones. Hoy la sesión la hemos titulado La anatomía de un deseo expuesto. Porque si somos honestos, hay deseos en nuestro corazón. Algunos no son tan nobles, pero son deseos. Y Dios desea que esos deseos sean de alguna manera filtrados por la palabra. Tanto así que la Biblia dice que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y pone al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Cuando Dios empieza a revelarnos eso y empezamos a abrazar la palabra, decimos: Dios, ayúdanos. Y quiero que vean lo que Jesús luego dice, y es donde inicio la sesión de hoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sabes por qué? Porque ellos serán saciados. Y esto es paradójico, porque el mundo te dice: si logras eso, vas a encontrar saciedad, vas a llenarte, vas a sentirte pleno. Si alcanzas eso, seguramente encontrarás la plenitud. Si logras llegar hasta ese lugar, vas a darte cuenta. Pero ¿sabes qué? Eso es contradictorio, porque los ojos, entre más tienen, más desean. No hay forma en que el corazón sea saciado. Y Jesús está hablando de algo que todos anhelamos, pero no sabemos cómo lograrlo. Y Él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Luego va más allá: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué tiene que ver uno con otro? Pero por esa razón llamé a esto una progresión. Empieza en la justicia. Tú sabes, hay momentos donde queremos justicia porque nos tratan injustamente. Pero luego Jesús puede ser saciado, y de hecho será saciado, y avanza el desafío a la misericordia. La misericordia no es tan sencilla, sobre todo cuando he sido mal tratado. No es algo que fluya natural, pero Jesús no se queda ahí. Verso número 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón. La justicia, la misericordia, la pureza del corazón. Vuelve al tema del corazón: justicia, misericordia, pureza. Justicia, misericordia, pureza de corazón. Ahí hay un detalle hermoso de la progresión a través de la cual quiero conversar durante unos minutos. ¿Quieres ser feliz? Inicia reconociendo tu bancarrota espiritual. Luego avancemos y mira la belleza de esta progresión: justicia, misericordia y pureza. Quiero iniciar en la justicia. Esa hambre y sed que buscamos. Jesús utiliza dos necesidades físicas básicas, muy propias de todo ser humano. Necesidades que son vitales e imperativas: hambre y sed. Proclamamos 3 días de ayuno al inicio de este semestre. Y yo sé, hay algunos a los que el ayuno les cuesta. A las 9 de la mañana del primer día ya están que se desmayan. Ni les cuento cómo están a las 12 del día. Ya ven estrellitas en todas partes, ¿cierto? A las 3 de la tarde, algunos se sienten como en el desierto. ¡Ay, ¿dónde estoy? No sé, me he perdido. Algunos piensan que eso es hambre, pero no lo es.
Eso es apetito, no es hambre. Y hay una diferencia entre el hambre y el apetito. El apetito busca saciar algo en la incomodidad que apenas inicia. Pero el hambre es un dolor, donde tu estómago está tan vacío que literalmente puede tocar sus paredes por el dolor que siente. Cuando yo me declaro en bancarrota, volviendo a los 3 primeros enfoques que el Señor menciona, yo me declaro vacío. Tan vacío que reconozco tengo hambre de algo. Y lo que necesito es entender que esa hambre y sed, el Señor la enfoca y Él dice, no, tú no necesitas, tú no tienes que estar hambriento del éxito o del triunfo como tal. Tú necesitas tener hambre y sed de justicia. Está bien tener apetitos por el éxito, obviamente, queremos esforzarnos, queremos avanzar, pero hambre por algo mayor. Es decir, ese dolor tiene que ser por algo mayor. No es un antojo pasajero, que bendito sea el Señor si lo logras, pero no tiene valor eterno. Tiene que ser por algo que te lleve a agonizar a menos que Dios intervenga. Y para entender esto tenemos que ir a la palabra correcta que Jesús utilizó. Y van a encontrarla en la pantalla. La palabra se traduce como equidad. La justicia se traduce como equidad. Ahora, ese es el detalle. Hace referencia al carácter. Un carácter que se evidencia en acciones. Es decir, cuando el Señor Jesús está diciendo, el que tiene hambre y sed de justicia, lo que realmente está diciendo es, espero y anhelo que tengas hambre y sed por el carácter de Dios. Por el carácter de Dios. Ahora, aquí es donde de alguna forma algo choca con nosotros. Permíteme leerte lo que dice Vine, que es uno de los estudiosos que nos ayuda a entender el idioma original. Él dice, esa justicia es el carácter o la cualidad de ser recto o justo, y se usa para denotar un atributo de Dios cuyo contexto muestra que la justicia de Dios significa esencialmente lo mismo que la fidelidad de Dios. Pastor, no te entiendo nada. Quiero ser lo que Dios espera, quiero ser un discípulo. Inicia con tu reconocimiento de que tienes que vaciarte en la bancarrota, para que haya un hambre genuina, un vacío real que te lleve a anhelar no el apetito momentáneo, sino lo que realmente va a saciar tu vida, la justicia de Dios. El único detalle es que yo entiendo justicia como este concepto: cada uno debe recibir lo que merece. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es la justicia. Pero resulta que Jesús dice, no es necesariamente así. Porque la justicia de Dios lo que realmente pone de manifiesto es el carácter de Dios, la fidelidad de Dios, la veracidad de Dios, aquello que es consecuente con su propia naturaleza y sus promesas. Y justicia es un concepto con el que Jesús a lo largo del sermón se va a encontrar una y otra vez. Va una y otra vez a decir, por ejemplo, en el versículo 10 del mismo capítulo 5, Él dice, bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia, por causa de la justicia. Ahora, espérate. Si la justicia tiene que ver con el carácter y actuar bien de forma consecuente, ¿hay momentos donde el actuar bien será mal visto? Ok, te lo planteo de esta manera. ¿Alguien alguna vez hizo las cosas correctas y le pagaron mal, hablaron mal, lo trataron mal por usted tratar de ser justo? Levánteme la mano. ¿Sí? ¿Correcto? Usted está siendo bienaventurado. ¿Por qué? Es bienaventurado aquellos que padecen por la persecución, que padecen persecución por causa de un buen carácter.
Más adelante, luego Jesús en el mismo capítulo 5, verso 20 dice: porque os digo que si vuestro carácter, vuestra justicia no refleja la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, si ustedes no reflejan eso de mejor manera que los escribas y fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. El Señor está poniendo todo en un marco muy claro. Amados, ¿quieres entrar al reino? Debes entender que la justicia es parte de esa conversación. Y la justicia de Dios y la justicia de los hombres no siempre caminan en la misma sintonía. La justicia de Dios revela su carácter, que es consecuente con su naturaleza, con sus palabras, con sus hechos. Pero la justicia humana suele pedir que cada uno reciba lo que merece por lo que hace. Claro que sí. Obvio que sí. Y suena bien. Pero aún si hay daño, uno pide justicia, aunque la justicia no repare el daño causado. ¿Me estoy explicando? Ok, permíteme ponerlo de forma más clara. Todos los ecuatorianos fuimos tratados injustamente esta semana, ¿sí o no? ¿Cierto? El mundo entero vio la obra de injusticia de la que fuimos víctima. Y todos nosotros deseamos justicia. ¿Sí o no? Es más, estamos tan sedientos de justicia, tan hambrientos de justicia, que estamos reclamando justicia. Y hoy estamos apoyando, tú sabes, hay dos países en competencia, todos estamos apoyando a uno y sabemos a cuál no apoyamos. ¿Sí o no? Sí. Algunos hasta ingleses se volvieron. Francis Kinde. Sir Francis Kinde. Porque quiero justicia. Aunque la justicia no me devuelva el partido. ¿Me explico? Aunque la justicia no cambie el resultado. Porque a veces el deseo de justicia no cambia lo dañado. Pero necesito la saciedad de saber que fue justo lo que recibiste. Yo entiendo esa parte. Pero, ¿qué pasa cuando no eres el agraviado? ¿Qué pasa cuando tú eres quien causó el daño? ¿Qué pasa cuando el daño que tú causaste es irreparable? ¿Te animas a exigir justicia? ¿O no? Me cuesta. Entonces cuando yo soy el agraviado, exijo justicia, porque así es el ser humano. Yo demando que cada uno reciba lo que merece. Y si tú me dañaste, aunque no se repare lo dañado, yo exijo justicia, que recibas lo que mereces por el daño causado. Pero cuando soy yo el que causó el daño, bueno, trátame con misericordia. Y es interesante porque Jesús tiene que poner en perspectiva. Mira, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, pero no esa justicia donde, tú sabes, reclamo que cada uno reciba lo que merece, sino que reclamo o anhelo, mejor dicho, el carácter de Dios. La justicia de Dios habla de la fidelidad de Dios. Ahora, a partir de ahí, el Señor va un poco más allá y Él dice, ¿sabes qué? Y cuando tú logras entender eso, cuando tú logras abrazar eso, tú te das cuenta que hay un camino mayor. Y es el camino de la misericordia. Es el camino de la compasión. Y ahí en ese momento uno empieza a entender que hay un deseo de Dios de llevarnos más profundo. Dios bendice a los compasivos. ¿Por qué? Porque ellos serán tratados con compasión. Hay un flujo de misericordia que reconcilia cosas. Usualmente la justicia no busca la reconciliación. Y aunque no se repare, uno desea que la otra parte reciba lo que merece. Pero la misericordia crea un puente de reconciliación.
El único detalle es que es difícil dar algo que en la capacidad humana no existe. A.W. Tozer, conectando estas dos ideas, él dijo esto: hay un frenesí enfermizo por una felicidad irresponsable. Muchos de nosotros preferimos la felicidad antes que sentir las heridas del dolor ajeno. El hombre santo es el útil, claro, y seguramente también será feliz. Pero si busca la felicidad y se olvida de la santidad, será simplemente carnal. Cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia, el carácter de Dios, un dolor por ver el carácter, me he vaciado tanto que ahora lo que deseo es el carácter de Cristo en mi vida. Deseo la fidelidad de Dios sobre mi vida. Entiendo que Dios quiere reflejar la justicia de Él, pero no, tú sabes, esa que yo busco para justificar mi conducta o mi forma de vivir, sino para levantar mi voz por aquellos que no tienen voz, por levantar mi voz por aquellos que no son capaces de defenderse, que son vulnerables. Y si me permite ser honesto, el camino de la misericordia me lleva a dar algo que solo lo puedo recibir de Dios. Lo que por gracia recibo soy capaz de dar, y sin esa gracia no tengo la capacidad de darlo. Entonces, hay grupos por los que Dios revela que tiene un interés profundo, pero hablo de mí, miro a otro lado cuando los veo. Cuando veo al pobre, en lugar de extender la mano, prefiero mirar a otro lado. Porque es una carga que es difícil de llevar. Es una carga que genera malestar para muchos. Entonces uno prefiere mirar a otro lado. Cuando veo a los huérfanos, prefiero mirar a otro lado. Porque yo no quiero dedicarme a educar hijos ajenos, que tienen tanta historia, que yo prefiero mirar a otro lado. Cuando veo a las viudas, yo prefiero mirar a otro lado, porque de alguna manera me genera un peso que no quiero llevar en la vida. Pero Jesús no miró a otro lado, miró de frente a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a la gente que estaba en adversidad y en necesidad. Entonces el Señor los desafía a dar misericordia. La palabra que se utiliza habla de ser compasivo, y es una palabra que se expresa a través de palabras u obras específicamente. En otras palabras, lo que estoy diciendo es esto: que la única forma de ser compasivo es cuando soy capaz de dar algo que no viene de mí, pero que Dios me da para poder brindar. Por gracia recibo, por gracia doy. Y a veces me olvido de que Dios nos invita a vivir bajo la reciprocidad. Por ejemplo, ¿quiénes aprendieron el Padre Nuestro desde temprano en la vida? ¿Cierto? Lo decimos de memoria. Quizás es la porción bíblica más extensa que nos aprendimos de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos ¿a quiénes? A los que nos ofenden. La reciprocidad en la que el Señor nos invita a vivir es esta: si tú estás dispuesto a perdonar, entonces vas a ser perdonado. El único detalle es que cuando a mí me ofenden, yo reclamo justicia. Recibe lo que merece. Y el Señor dice: podemos hacerlo así, pero recuerda que esto es de doble vía. Por esa razón, entonces Él lleva la conversación un paso más allá. ¿Y qué tal si en lugar de estacionarnos solo en la justicia, que habla del carácter, aprendemos también a dar misericordia? La misericordia solo viene por esa capacidad que Él nos da, la gracia de poder dar algo que no está en nuestra habilidad, pero Él quiere que la demos, porque ¿sabes qué? Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. No las merezco, pero Él me las da. Uno de mis autores favoritos, Warren Wiersbe, dice lo siguiente: la justicia es recibir lo que merecemos,
La misericordia es no recibir lo que merecemos. Y la gracia es recibir lo que no merecemos. Él va un paso más allá. Cuando soy tratado injustamente, aunque el daño no se repare, exijo justicia. El Señor me dice, ten hambre y sed de mi carácter. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Compasivo, misericordioso. Entonces soy capaz no solamente de no dar lo que debería merecer la otra parte, sino de dar algo que no merece, pero que viene de Dios, la habilidad de entregarlo. La habilidad de entregarlo. Charles Swindoll dijo, la misericordia es el amor envuelto en ropa de trabajo. No es una lástima pasiva que mira desde lejos, es la acción deliberada de agacharse y levantar al herido, asumiendo el costo de la restauración. ¿Sabes qué es la misericordia? Es esa habilidad de no me voy, tú sabes, a ignorar, a mirar a otro lado. El buen samaritano, yo sé que usted conoce la historia, iba de camino. Tenía una agenda programada y en el camino vio a ese judío que usualmente lo menosprecia, y al verlo tirado, maltratado, no se hizo de la vista ciega, sino que se detuvo, se agachó, interrumpió su agenda personal, que es muy importante, su agenda que prioriza cosas, pero que en ese momento logró ver a su prójimo y dio lo que no creía que se podía, pero lo tomó, lo puso sobre su vehículo y lo llevó. Cuando lo lleva a su lugar seguro, no le dice al dueño de aquel hotel, oye, cuando despierte le cobras a él, ese no es mi problema. Él dice, ¿sabes qué? Yo voy a pagar el costo de su hospedaje. Y escúchame, si se gasta más, tranquilo, no se lo cobres a él. Yo lo pago a mi regreso, porque esto es de ida y vuelta. ¡Qué capacidad tan hermosa! Pero esa capacidad, seamos honestos, no es humana. Solo Dios. Hablo de mí. ¿Cuánto de Dios hay en mí que se puede evidenciar en cosas como esas? Yo prefiero mirar a otro lado. Estoy apurado. Tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para atender. Entonces Jesús dice, ¿sabes cuál es el problema? Es que me vistes y no me atendiste. ¿Y cuándo te vi? Cuando estuve en la cárcel y no me visitaste. Cuando estuve enfermo y no fuiste donde yo estaba. Cuando me vistes desnudo y no me vestiste. Ay, Señor, pero es que yo no pensé que te veía. No, porque cuando estaba ahí, yo estaba, pero tú cerraste los ojos. Entonces yo digo, Dios, ayúdame, porque si quiero ser ese hombre que tú dices que debe ser el hombre que habita en el reino de los cielos, yo necesito, desde el hecho de reconocer mi bancarrota, transitar al deseo, a la necesidad, el hambre de tener un deseo y una sed de ti, Señor, de tu carácter, que sea capaz de extender misericordia. Algo que no es muy común. Y luego Jesús lleva la conversación un poco más allá, porque Él empieza a hablar acerca de algo que obviamente rompe los paradigmas y solo Él los conoce. La transparencia del corazón. Dios bendice a los que tienen el corazón puro, a los que tienen corazón puro. ¿Sabes por qué? Porque ellos verán a Dios. Y no habla de verlo físicamente, pero habla de aprender a ver a Dios en los asuntos de la vida, en los aspectos de la vida, en los detalles de la vida. Veo la mano de Dios en toda mi vida, de forma que a veces no puedo reconocer, pero sé que Él está obrando. La palabra griega que se utiliza para decir puro significa estar limpio, sin mancha, libre de culpa. Pero es una pureza que no es superficial. No se trata de una pureza externa, tú sabes, sé decir las cosas correctas.
Porque seamos honestos. Si quiero vender, puedo aprender a decir lo que hay que decir. Si quiero vender, puedo actuar como se tiene que actuar a los ojos de quienes me están viendo. Pero eso no significa que tenga el corazón correcto delante de Dios. Mira, durante los días del ayuno, yo explicaba de que no es lo mismo obediencia y sometimiento. Uno puede ser, escúchame, obediente. Y puede ser obediente por conveniencia, mas no por amor. Uno puede ser obediente porque es buen negocio ser obediente. Si obedecieres estos mandatos que te doy, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Uno puede ser obediente porque uno alinea las conductas y uno sabe cómo encajar, aunque el corazón no esté bien. Por esa razón, cuando el apóstol Pablo dice, hijos, no dice someteos, dice obedeced a vuestros padres. Porque tu hijo, a veces por el permiso que quiere, te obedece. ¿Quieres ir? Está bien, pero primero haz esto. Y si quieres hacerlo, solo así vas a poder ir. Si no lo haces, lo siento. Entonces, no es porque está feliz contigo. No te quiere dar la medalla al mejor papá. Solo lo hace porque le conviene hacerlo. A veces la conveniencia no es el beneficio. La conveniencia es el no me castigues. Es el deseo de no ser castigado. Entonces uno puede ser obediente, pero no significa que tenga el corazón correcto. El sometimiento tiene que ver con una actitud que nace en el corazón. Entonces cuando yo tengo la actitud, y eso fue lo que Jesús hizo, Él eligió tener una actitud de sometimiento. Él le dijo al Padre, si fuera posible evítame el dolor, pero entiendo que el dolor es parte del plan, así que no te voy a decir que me evites tener que sufrir, solo te ruego que hagas tu voluntad. Me someto. Cuando te sometes, inevitablemente vas a obedecer, y no es por conveniencia, es obediencia por amor. Entonces hay cosas que solamente el Señor entiende por qué las hacemos. Vamos, Dios sabe por qué viniste esta mañana. ¿Me dejas ser honesto contigo? A lo largo de estos años, yo, Francisco, han habido momentos donde yo fui a la iglesia para sentirme libre de culpa. ¿Me explico? Checklist, cumplí, me congregué. Y entonces todo el mundo me vio, me saludó, me sonrió. La gente pensó, uy, mira, qué fidelidad, ni que nada. Solamente estoy siendo egoísta conmigo. Porque quiero proteger, que no quiero sentirme culpable de que no fui a la iglesia. Entonces, hay cosas que la gente va a ver, pero Dios sabe lo que realmente mueve el corazón. Dios sabe por qué llegaste hoy. Y Dios sabe por qué llegaste a la hora que llegaste. ¿Está conmigo? Dios sabe por qué haces lo que haces, por qué dejas de hacer lo que dejas de hacer, por qué dices lo que dices, porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Entonces resulta que en el corazón es donde residen los pensamientos, los deseos, los propósitos, la voluntad, la comprensión, el carácter. Ser puro de corazón significa ser irreprochables en quienes realmente somos. Y eso solo Dios lo sabe. Y seamos honestos, yo puedo aprender a conducirme a los ojos de la gente y no estar bien delante de Dios en mi corazón. Y a Dios no le interesa mi conducta externa. Por esa razón Él dice, mira, tener hambre y sed de justicia está bien, porque eso evidencia de alguna forma lo que estás buscando. Pero avancemos esa conversación y hablemos de la misericordia. Algo que solo puedes dar cuando te haya sido dado del cielo. Pero eso nos lleva a una realidad más profunda, que lo que hay en tu corazón es lo que realmente marca la diferencia. Lo que hay en tu corazón es lo que realmente marca la diferencia. Ser puro de corazón equivale a ser auténtico. Cuando las personas poseen esa pureza, su vida externa se vuelve coherente con su vida interna. Conversaba con alguien hace unos días y me decía,
Mira esto, mira esto, mira esto. Y mi respuesta fue, oye, ¿qué es lo que Dios desea que hagas? Porque si lo haces para quedar bien, está bien. Pero solo Dios sabe por qué lo haces. Y yo le dije, Dios, ayúdanos. Los que son de limpio corazón, ellos verán a Dios. Y te ruego, perdóname por lo que voy a decir, porque no te lo quiero decir desde ningún lugar equivocado, pero solo quiero ser vulnerable. Te lo ruego, no lo malentiendas. Cuando Katy me preguntó anoche si tuve miedo, obviamente yo le dije, ¿sabes qué? No fue miedo, pero sí fue dolor. Y luego en la noche, mientras estaba en este proceso de conciliar el sueño, lo que fue muy difícil, Dios me hizo entender algo. Vi a Dios en medio de ese, acerquémonos y conversemos. Tú sabes, uno anda tan apurado, uno anda tan enfocado en sus propios asuntos, que a veces uno dice, Dios, solo quiero avanzar. Esos minutos de más evitaron que fuera testigo quizás presencial de algo. ¿Sabe Dios todo lo que hubiera pasado? Pero cuando tú logras ver a Dios en pequeños detalles en tu vida, tú ves a Él cuando Él te cierra las puertas porque no te conviene. Tú ves a Él cuando Él te abre las puertas porque Él te dice que es el tiempo. Tú ves a Él en medio aún de las injusticias. No siempre es fácil. Jesús es nuestro referente en todo. ¿Usted cree que Jesús tenía que morir en la cruz? ¿Lo reconoce? ¿Era o no era necesario? Era el precio que había que pagar. Entonces Jesús aceptó ir a la cruz. Y Él pudo ver al Padre en medio del dolor. Ahora, Jesús, que tenía que morir en la cruz, ¿Él tuvo que poner los clavos sobre sus manos? ¿Quién los terminó poniendo? El romano. ¿Cómo es posible que esta persona ponga los clavos y tú me digas que yo aprenda a ver a Dios aún en medio de eso? Cuando tú entiendes que Dios está en control y que Él está trabajando en tu corazón, tú aprendes a ver aún en esas cosas que Dios está obrando. Cuando José había pasado todo el proceso doloroso de estar lejos de su familia y tenía todo el derecho, porque ese es el punto, en justicia tengo el derecho de reclamar, de exigir, de pelear, entonces tengo todo el derecho. José dijo, no fueron ustedes los que me hicieron pasar por esto. Fue Dios quien obró preparándome para este tiempo. Eso significa ver a Dios. Aún en las cosas más complejas. Tu enfermedad, tu necesidad, tu adversidad, la temporada inexplicable que te toca vivir. Los de limpio corazón verán a Dios. ¿Puedes ponerte de pie conmigo un momento, por favor?